hay algunos conceptos que son pues como mucho más especializados desde la neurología que no vamos a tratar acá en nuestra clase de psiquiatría, sino el enfoque va a ser puramente desde lo que es la disciplina. ¿Listo? Entonces empecemos diciendo que la demencia es una pérdida progresiva de la memoria con alteración de las funciones ejecutivas del paciente y con una etiología y con un impacto biopsicosocial muy importante que afecta la calidad de vida no solamente del paciente, sino también de las personas que están a su alrededor. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, deteriorante, es incurable, tiende a la progresión y hay una característica muy importante y es que el déficit va a ir acompañado no solamente de alteraciones cognitivas, sino también ejecutivas, comportamentales y en otras áreas, pero no se va a presentar alteración de la conciencia. ¿Listo? Eso es algo muy importante y que hace la diferencia con otras entidades y es que el déficit no va a llevar a que haya alteración de la conciencia, ¿vale? En ese sentido, ahí tenemos ya una definición y una contextualización de lo que es la demencia como una enfermedad. Perdón. ¿Aló? Perdón. Desde el punto de vista epidemiológico que les quiero compartir, que me parece que es una información pues como relevante e importante para ustedes. Y lo primero es decir que se calcula aproximadamente que 50 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de demencia o de trastorno neurocognitivo. De esos 50 millones de personas, el 60 pertenecen a países subdesarrollados o en vía de desarrollo o con ingresos económicos medios o bajos, es decir, un país como el nuestro. También se calcula que aproximadamente cada año esta cifra se aumenta en 10 millones, lo cual digamos que es un ascenso relevante y que pues tenemos cuenta en términos de a lo que nos vamos a enfrentar como médicos. Y más o menos se puede decir que entre un 5 y un 8% de la población general de 60 años o más sufre algún tipo de demencia o algún tipo de deterioro cognitivo en algún momento de la vida, ¿sí? Vale la pena aclarar que si bien esta enfermedad es más frecuente, es más característica en personas adultas mayores, no todos los adultos mayores van a sufrir de demencia, ni todos los adultos mayores necesariamente tienen que tener un deterioro cognitivo, ni el envejecimiento tiene que ser sinónimo de deterioro. ¿Listo? Pero digamos que en términos estadísticos y generales, los grupos o el grupo poblacional en el que más vemos la presentación de la demencia, pues es en las personas mayores, ¿ok? Para que eso lo tengan en cuenta. Sin embargo, hay dos datos adicionales que les quiero compartir y es que existen algunas presentaciones precoces o atípicas que, como su nombre lo dice, se pueden dar antes del momento habitual en el que se supone que se deberían presentar este tipo de trastornos. Situación que es muy desafortunada para la persona que lo sufre y para la familia de la persona, pero que afortunadamente no es muy frecuente. ¿Listo? Y como les dije también, hay algunas presentaciones que son rápidamente progresivas, es decir, que el paciente se deteriora muy rápido, casi que como que en picada, ¿sí? Pero que afortunadamente tampoco es lo más frecuente, pero sí puede presentarse y sí puede sucederse.
Desde el punto de vista epidemiológico hay otro dato importante, chicos, y es que ustedes saben que la pirámide poblacional está tendiendo a invertirse, ¿listo? Ya no estamos en una tendencia así, sino nos estamos yendo hacia una tendencia así. Es decir, que las cifras de natalidad están disminuyendo, ¿cierto? Y las cifras de longevidad están aumentando. Ustedes saben que las nuevas generaciones no tienen un deseo muy fuerte de querer tener hijos, de vivir maternidad, paternidad, etcétera, sino de otras opciones de vida más asociadas al disfrute, al tener mascotas, a de pronto no necesariamente vivir en parejas, al estudio, la exploración, etcétera, lo que hace que hayan menos niños y por consiguiente con unos estilos de vida favorables y saludables que también se están promoviendo en estas nuevas épocas y con estas nuevas generaciones, pues la expectativa de vida de las personas también ha tendido a aumentar. Y el hecho de que tengamos más personas mayores, pues puede ser un factor que de alguna manera favorezca que las enfermedades que se ven en las personas mayores, pues se puedan también ver en mayor cantidad proporcional a esta situación. ¿Listo? Eso pues como para que ustedes lo tengan en cuenta en términos de lo que se van a enfrentar en un futuro pues ya muy cercano. Entonces hasta ahí ya tenemos un contexto, ya tenemos una definición y ya tenemos algunos datos epidemiológicos de lo que serían las demencias. Esto nos lleva ahora a hablar un poquito de la clasificación de las demencias. Sin embargo, quiero aclarar que no voy a profundizar mucho en el tema de la clasificación porque este es un tema más, digamos, desde la neurología. Sin embargo, hay algunos sistemas de clasificación que es importante que recordemos. Los más frecuentes y los más comunes son las demencias carenciales y las demencias no carenciales, donde dentro de las carenciales están identificadas las que se asocian a la pérdida de algunos micronutrientes o vitaminas específicas como el complejo B, que podrían y el ácido fólico que podrían medirse en sangre y podrían sustituirse y de esa manera pues resolver ese elemento carencial, y dentro de las no carenciales estarían todas las otras que están asociadas a otras causas como por ejemplo las tumorales, las infecciosas, las vasculares, la enfermedad de Alzheimer que es como el patrón prototipo de demencia, las no especificadas, las multifactoriales, las frontotemporales, las corticales, las mixtas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Otra clasificación, digamos que es en las demencias reversibles y las irreversibles, donde las reversibles estaría siendo un sinónimo de las carenciales y las irreversibles pues comprendería todo el otro grupo de las que ya nombramos anteriormente. ¿Listo? Entonces eso para que ustedes lo tengan presente en términos como de un sistema de clasificación general que podríamos traer a colación el día de hoy. Adicionalmente a esto, pues existen diferentes tipos de demencia y digamos que algo que es importante es que los tipos se empiezan como a clasificar mucho más específicamente cuando se realizan estudios anatomopatológicos o histopatológicos o cuando la asociación causal es muy clara o cuando la clínica es muy específica para ese tipo de demencia. Entonces hablamos, por ejemplo, como gran patrón de la demencia tipo Alzheimer, que tiene una caracterización específica que hace que la definamos como tal, unas demencias como por ejemplo las vasculares, que entonces digamos nos van a dar información de antecedentes de infarto, de lesión o isquemia, de accidente cerebrovascular, de ateromatosis, ateroesclerosis, dislipidemia, que podrían ser, digamos, como factores que contribuyen a que se produzca un proceso demencial con elementos vasculares y por eso se clasifica ahí.
Otras como por ejemplo la enfermedad, la demencia, perdón, frontotemporal, que tiene unas características muy puntuales que no tienen otras demencias, como la impulsividad, la hipersexualidad, la desinhibición. Entonces, por eso también se hablan ya de tipos específicos con nombre y apellido específico de acuerdo a esa semiología y de acuerdo también a estudios adicionales a nivel molecular, a nivel histológico, a nivel patológico, que permiten, digamos, como hacer esa clasificación mucho más puntual. Cuando estemos hablando más adelantico de la clínica, podemos complementar un poquito más de características específicas de algunas de ellas que han sido nombradas muy puntualmente. ¿Listo? Pero en términos generales hablaríamos de carenciales y no carenciales, o deficitarias y no deficitarias, y también hablaríamos de las reversibles y de las no reversibles o irreversibles. ¿Listo? Y un grupo especial que ya sería con propio, pero por, digamos, estudios específicos que permiten clasificarlas puntual y específicamente. Hace un ratico les dije que la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer es como la más estudiada, es como la más reconocida, de hecho también es la más diagnosticada, al igual que la vascular, por, digamos, todo el tema, digamos, de riesgo cardiovascular y de alteraciones cardiometabólicas y demás. Pero en términos generales, la que nos ha servido como ejemplo para el estudio, el análisis, la promoción, la prevención, la estructuración de grupos de ayuda y demás, ha sido la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes sepan que si bien algunas demencias tienen sus respectivas características muy puntuales, muy particulares, muy especiales, todas en general tienen el mismo comportamiento, la misma dinámica, las mismas déficits, la misma tendencia a la cronicidad, solo que algunas con unas particularidades muy puntuales. Pero el prototipo, como les he dicho ya en varias oportunidades, es la enfermedad de Alzheimer, y basado en este es que como que se alcanza a globalizar el entendimiento clínico y semiológico de las demencias como tal. ¿Listo? Entonces ya tenemos un contexto, ya tenemos una definición, ya tenemos unos elementos epidemiológicos y ya tenemos un sistema de clasificación, y hemos aproximado un poquito el conocimiento de algunos tipos de demencias puntuales y específicas. Con esto, entonces ahora, y teniendo en cuenta ese patrón que nos rige, que sería la demencia tipo Alzheimer o las demencias vasculares también, vamos a hablar de la clínica, la cual en primer momento la vamos a hablar general para todos los procesos demenciales, y luego hacemos un pequeño apartadito de algunas características clínicas específicas de algunos tipos de demencia específicos que tienen características patognomónicas propias y que no las vemos repetidas en otros tipos de demencia. ¿Listo? Entonces, en términos generales y de una forma transversal, cuando hablamos de la clínica, pues nos referimos a los signos y síntomas que más frecuentemente vamos a encontrar en los pacientes. Esos signos y síntomas básicamente los podemos dividir en 4 grupos conceptuales. El primero va a ser el componente o el bloque de todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces van a haber importantes alteraciones cognitivas, donde la primera alteración va a ser a nivel de la memoria. Por eso la definición que dimos al principio, pérdida progresiva de la memoria. Es decir, que como elemento cardinal, la alteración de la memoria en el polo cognitivo es típica de cualquier proceso demencial. Doctor, ¿y qué tipo de memoria? Todas las memorias, ¿listo? Entonces la memoria de trabajo, la memoria ejecutiva, la memoria de evocación, la memoria de fijación, ¿sí? Se van a ver alteradas con la presencia de un proceso demencial. ¿Listo? Sin embargo, es de aclarar de manera muy importante en este punto que el polo cognitivo, donde principalmente se afecta la memoria,
no es la única afección, solamente que es la más relevante y la más frecuente y la más patognomónica y la más transversal, pero también se van a afectar otras funciones cognitivas. ¿Listo? Entonces, los pacientes pueden tener alteraciones en el cálculo, alteraciones en la abstracción, alteraciones en el análisis, alteraciones en la reflexión, ¿sí? Y todas estas hacen parte de ese polo cognitivo como tal. Entonces, no olviden que además de la afección de la memoria, también en el polo cognitivo, cuando hablamos de un paciente con demencia, se pueden afectar otros dominios que hacen parte de ese polo cognitivo. En segundo lugar, entonces nosotros vamos a tener alteraciones o afecciones en el polo ejecutivo y en el polo funcional. Es decir, que los pacientes con demencia van a tener interferencia en lo que nosotros llamamos el ABC y el ABD. ¿Listo? Las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los pacientes con una demencia, sea cual sea, van a tener dificultades para manejar el dinero, van a tener dificultades para manejar las llaves, van a tener dificultades para discriminar entre el frío y el caliente, el riesgo y el no riesgo. Entonces, actividades como cocinar, actividades como entrar espontáneamente al baño, actividades como medir los riesgos y los peligros, actividades como controlar la estufa en cuanto a la llave del gas o de la hornilla eléctrica, se pueden ver alteradas en estos pacientes. Dentro de esta parte ejecutiva y funcional, también, por ejemplo, todo el tema de autocuidado, de aseo, de baño, de vestirse. Entonces, algunos pacientes de pronto se ponen la ropa interior encima de los pantalones o entran al baño y se les olvida limpiarse en la colita. Cantidad de situaciones, pues desde la parte ejecutiva y funcional de cosas que uno en el día a día haría, se ven afectadas en estos pacientes. ¿Listo? De la mano con esto vendría el tercer bloque, que son todas las alteraciones comportamentales, donde podemos tener desde pacientes muy juiciosos, muy santicos, muy quieticos, hasta pacientes muy regresados, muy pueriles, muy infantiles, que hacen pataleta y rabieta, hasta pacientes supremamente agresivos, disruptivos, agitados, desmedidos, intrusivos, ¿sí? Según, digamos, la demencia que tenga o según el comportamiento de la enfermedad. Entonces, vamos a encontrar todo ese espectro de cambios en el comportamiento. Pacientes que hacen pataleta, pacientes que se vuelven muy coquetos, pacientes que se vuelven un poquito atrevidos, pacientes que se vuelven muy serenos, muy tranquilos, muy calmados, como parte de esas alteraciones comportamentales, donde también vamos a encontrar conductas erráticas, por ejemplo, manierismos de cosas con la boca que empiezan a hacer silbidos o gestos inadecuados, mal manejo de los alimentos, por ejemplo, muy frecuentemente juegan con la materia fecal y pues digamos que hacen obras de arte en el baño con la materia fecal, lo cual pues es terrible para los cuidadores, ¿cierto? Entonces, todo eso pueden ser parte de esas alteraciones del comportamiento. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos unos síntomas mosaicos, donde ahí cabe cualquier otra sintomatología. Entonces, nos pueden presentar ansiedad, nos pueden presentar depresión, nos pueden presentar insomnio, nos pueden presentar irritabilidad, nos pueden presentar desorganización, ¿sí? Algunos pueden presentar movimientos anormales, movimientos repetitivos, estereotipias, pica, repetición, ¿sí? Entonces ahí cabe gran cantidad de signos y síntomas dentro de esa parte mosaica. Con esto lo que les quiero decir para acabar este capítulo de la clínica es, en primer lugar, que el espectro de los síntomas es muy amplio y que se sale de solamente el polo cognitivo. Primera conclusión. Segunda conclusión, que en el polo cognitivo la principal afección es la memoria, pero no es la única.
otros dominios cognitivos también se afectan. Y tercera conclusión, en una sola palabra, podríamos decir que la presentación clínica, los signos y síntomas que nos presenta el paciente que tiene un van a ser síntomas neurocognitivo-comportamentales y afectivos. ¿Listo? En esa expresión neurocognitivo-comportamentales y afectivos, pues nos cabe todo el listado de signos y síntomas que dijimos anteriormente que podía presentar el paciente. Obviamente, como lo vamos a ver ahorita más adelante, la magnitud de la presentación de los síntomas dependerá del estadio en el que se encuentre el paciente. ¿Listo? Cuanto más grave esté el paciente, cuanto más deteriorado esté el paciente, pues mayor expresión de síntomas va a tener. Cuanto menor esté el paciente en su progresión y compromiso, pues menor cantidad de síntomas va a tener o menor expresión o menor disrupción de los síntomas. Pero eso lo vamos a aclarar ahorita cuando hablemos un poquito de la clasificación. Con eso les termino de hablar de la clínica general y transversal que aplica para todas las demencias. ¿Listo? Sin embargo, les dije que les iba a profundizar un poquito en algunas características clínicas muy puntuales de algunos de los tipos de demencia. ¿Listo? De acuerdo a esa especificidad que los caracteriza, dependiendo de la noxa que los genera o dependiendo del elemento causal. Entonces, por ejemplo, si es una demencia de la enfermedad de Parkinson, pues la característica clínica específica de esa demencia va a ser, por un lado, que está asociada a la enfermedad de Parkinson, entonces vamos a tener las alteraciones motoras propias que el paciente pues va a tener rigidez o temblores, ¿sí? Entonces, eso va a ser típico de este tipo de pacientes que no lo va a tener otro paciente porque el otro paciente no tiene enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Además de eso, también, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y que hacen una demencia de la enfermedad de Parkinson nos van a presentar fenómenos sensoperceptivos muy peculiares y muy específicos. Entonces, estos pacientes tienen alucinaciones senestésicas que no las tienen otros pacientes, ¿sí? Tienen alucinaciones liliputienses, es decir, que lo que ellos ven, todo lo ven en miniatura. Liliputienses viene de Lilliput. Si ustedes se acuerdan de la historia, entonces ahí se acordarán de los enanitos o de los nomitos o de los domitos que pues corresponden a ese concepto de alucinaciones liliputienses. ¿Listo? Que eso es patognomónico de ese grupo de pacientes y que no lo tienen otros pacientes. Cosas, por ejemplo, como, o entidades como una demencia frontotemporal, ya les había hablado un poquito. El paciente que tiene una DFT es un paciente que es hipersexual, que es desinhibido, que es irreverente, que es impulsivo y digamos que esa caracterización no es tan típica de otro tipo de demencias, mientras que de este tipo de demencias sí es muy típica, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar en cuanto a clínica puntual y característica específica justamente es la demencia de Alzheimer. Esta demencia de Alzheimer que tiene una mnemotecnia que es la de las 5 A's o las A's de la enfermedad de Alzheimer, porque típicamente los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer van a tener afasia, agnosia, amnesia, anomia y apraxia, que no necesariamente un paciente, por ejemplo, con una demencia vascular tiene las 5 A's, ¿sí? O con una demencia por enfermedad de Pick tiene las 5 A's, mientras que el paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer sí las tiene. Entonces, esas 3 o 4 ejemplos que les di, básicamente era para complementar un poco la parte clínica, donde obviamente hay unas especificidades muy peculiares o muy puntuales para aquellos pacientes que presentan un tipo de demencia muy específica, donde además de tener las características generales que ya hablamos del polo cognitivo, del polo ejecutivo, del polo funcional, pues también nos presenta, digamos, unas condiciones ya mucho más específicas propias de esa patología, propias de esa entidad como tal. Culminando un poquito esta parte de la clínica,
Entonces les decía hace unos minutos que la expresión dependerá del momento en el que esté el paciente, de la evolución que lleve el paciente, del compromiso que tenga el paciente. ¿Listo? Entonces, claramente nosotros podemos tener al paciente en un estadio leve o en un estadio moderado o en un estadio severo, ¿cierto? Esa clasificación severo es sinónima también de otra clasificación que sería el paciente que está en un estadio temprano, en un estadio intermedio o en un estadio terminal, avanzado o tardío, cualquiera de las tres, de la enfermedad. Y es concordante a. Entonces, el leve será concordante con el estadio temprano, el moderado será concordante con el estadio intermedio y el severo o grave será concordante con el terminal, con el final que acabábamos de decir, ¿de acuerdo? Y también los neurólogos utilizan un sistema de clasificación que de pronto ustedes lo conocen, que es el famoso GDS, donde entonces clasifican a los pacientes en esos estadios o en esos niveles, pero con una estadificación numérica que equivale exactamente a lo mismo que estamos diciendo. Si estamos en un estadio 1 o 2, pues estamos hablando de los estadios iniciales, de los estadios leves, ¿cierto? Si estamos en un 3-4, estamos hablando del moderado, del intermedio, y si estamos en un 5, 6 o 7, dependiendo de la clasificación que se utilice, pues ya estaríamos hablando de los estadios mucho más severos, mucho más graves, mucho más avanzados, mucho más terminales. ¿Listo? Entonces, para que eso ustedes lo tengan en cuenta. Por supuesto que la expresión de síntomas va a ser directamente proporcional a el estadio en el que esté el paciente. ¿Listo? Adicionalmente, la progresión, la evolución, la misma expresión sintomática también, pues se va a relacionar o se va a correlacionar también con las comorbilidades o cualquier otra situación que pueda experimentar el paciente que de alguna manera incida negativamente en su evolución. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una enfermedad de Alzheimer y no tener sino hipertensión arterial, ¿sí? Pero también puedo tener una enfermedad de Alzheimer y puedo tener, ustedes que estaban en medicina interna lo saben perfectamente, el libro de Harrison completo. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo, gastritis, falla cardíaca, mejor dicho, todas las enfermedades. Por supuesto que el hecho de tener esas enfermedades, pues también va a afectar la progresión de la enfermedad demencial y va a incidir negativamente en esa evolución. Entonces, también como vamos a ver más adelante, la estabilidad orgánica es muy importante para que la progresión de la enfermedad también, digamos que sea menor, tenga menos riesgo de delirium, se minimicen los elementos vasculares que puedan incidir en el funcionamiento cerebral, etcétera, y por consiguiente, pues el estado de gravedad o la manifestación sintomática no sea tan severa. Ayer estaba realizando teleconsulta y una de las pacientes que tenemos es una paciente que tiene una demencia rápidamente progresiva, tiene más de 60 años, o sea que no es precoz, está dentro del rango de la edad de la presentación clásica de las demencias, pero es rápidamente progresiva porque la señora en menos de nada ha tenido un deterioro fatal. Pero esta señora, además de tener esa demencia, tiene una vasculitis lúpica, obviamente tiene un lupus eritematoso sistémico, todo su sistema inmune está comprometido, además tiene hipertensión, es diabética, entonces fíjense ya la cantidad de noxas adicionales que hay que han contribuido a que esta paciente, ¿sí?, tenga ese deterioro tan marcado. Por el contrario, otro paciente que vi ayer por teleconsulta, mucho mayor que esta paciente, también con un proceso demencial, ¿cierto? Solamente sufre de hipertensión arterial. Y sí, el paciente tiene olvidos, el paciente a veces confabula, el paciente a veces se desorienta,
pero en general, a pesar de su déficit, el paciente come solo, todavía se viste pues con algo de ayuda, pero lo logra hacer, no se ha deteriorado en el autocuidado, ¿sí? Hay que repetirle las cosas, no sabe qué día es hoy, pregunta 100 veces lo mismo, pero digamos que no está tan deteriorado como esta otra señora, que es mucho menor que él y que su progresión fue muchísimo más rápida. Esta señora de las que le estoy hablando prácticamente está en un estado de terminal y está en un estado de postración. Ella ya no de gluten, entonces toca con una sonda, ella ya, digamos que usa pañal, ¿sí? No controla esfínteres, entonces toda su condición médica también empeora esa situación. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta eso, esa parte orgánica, ustedes en la práctica clínica van a encontrar desde síntomas muy leves como los olvidos, la desorientación, de pronto un poquito de intrusividad o de imprudencia, ¿sí? Hasta ya afecciones completamente significativas como las que les estoy describiendo, donde incluso ni siquiera la capacidad para deglutir, para controlar esfínteres, para regular la conducta, etcétera, van a tener los pacientes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que los pacientes se queden en esas primeras etapas y etapas intermedias de la enfermedad y que idealmente nunca lleguen a esas etapas finales que son muy dolorosas para ellos y para los familiares y además muy complejas también en términos del tratamiento y después del manejo sobre todo del paciente. ¿Listo? Entonces podemos encontrar muchos espectros. Lo importante, como vamos a ver más adelante, es la detección temprana para pues realizar el debido tratamiento. Entonces, chicos, hasta acá tenemos una contextualización, tenemos una definición, tenemos epidemiología, hemos hecho una panorámica de la clasificación y de los tipos específicos, hemos hablado de la clínica con dos dimensiones, la general y la transversal, y algunas particularidades de entidades específicas que vimos individualmente, y hablamos de la clasificación y la estadificación en términos de gravedad y progresión y los factores asociados. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, inquietud o algo que quieran complementar de lo que ustedes leyeron, estudiaron, conocen, de lo que quizás han visto con sus pacientes o a lo mejor hasta de pronto con algún abuelito o familiar cercano? Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. Preguntas, dudas, incógnitas. No, señor. ¿O todo bien? Juan Pablo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La demencia es el mismo trastorno neurocognitivo mayor? Sí, sí. Sí, señor. Son, digamos, diferentes formas de decirlo. Entonces, uno habla de trastorno neurocognitivo mayor o hablas de demencia. Hace años se hablaba de demencia senil. Ese término, pues, ya no se utiliza, ¿sí? Alguien puede decir Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, ni siquiera ponerle la antesala de apellido, pero sí hace referencia a ese diagnóstico. Listo, profe, gracias. Vale. Alejandra. Profe, ¿es verdad que las personas que son más estudiadas tienen mayor riesgo de presentar algún tipo de demencia rápidamente progresiva? No, al contrario, el tener una preparación académica y tener un cerebro activo es un factor protector para no desarrollar demencia. Las condiciones de la demencia rápidamente progresiva, digamos que están establecidas más bien por genéticas, hereditarias, obviamente, en ese orden de ideas, y a veces, digamos, exposicionales, de riesgos, uso de drogas, sustancias psicoactivas, exposición a tóxicos a temprana edad, y definitivamente también factores idiosincráticos, o sea, a veces hay personas que son de malas y les tocó ese tipo de demencia y con ese tipo de progresión, pero lo que uno ve es que, por ejemplo, personas como las que te describí, con vasculitis
vasculitis, con enfermedad autoinmune, con inmunosupresión, con todas estas como elementos adicionales, son las que pueden tener como esas presentaciones rápidamente progresivas. Pero también, como les dije al principio, afortunadamente no son tantas las personas, no es tan frecuente tener ni precoces ni rápidamente progresivas, afortunadamente. Gracias, profe. Bien, ¿algo más, chicos? ¿O seguimos? Bueno, entonces parece que podemos seguir. Entonces vamos a continuar ahora con la partecita de el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, en relación al diagnóstico, vamos a mirar 4 eslabones importantes. El primer eslabón que vamos a ver en términos del diagnóstico es que el diagnóstico es un diagnóstico clínico. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer una historia clínica completa, una exploración completa, tener en cuenta los antecedentes, tener en cuenta los factores de riesgo, mirar si hay riesgo cardiovascular, riesgo cardiometabólico, si hay uso de licor, cigarrillos, sustancias en la historia de vida de la persona, si de pronto hay antecedentes familiares de demencia, etcétera, para poder nosotros tener como esa documentación a nivel de la historia clínica. De la mano con la historia clínica, pues yo tengo que realizar un examen físico completo, ¿listo? Porque hay que descartar otras causas, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, usted encuentra un paciente con una hepatomegalia, con una ascitis, con una onda cítica positiva, con ictericia, pues probablemente ese paciente lo que tiene es una hepatopatía y probablemente los cambios neurocognitivo-comportamentales tienen que ver es con una hepatopatía tóxica, por ejemplo. Entonces hay que descartar otras causas. Uno puede encontrar pacientes que tengan déficit neurológico y de pronto lo que tienen es un ¿sí? Entonces es importante hacer una exploración física completa y bien hecha del paciente para descartar otras causas, ¿listo? De la mano con esto, en este primer eslabón que estamos de el componente de diagnóstico clínico, pues obvio la exploración psiquiátrica, entonces el examen mental completo con un énfasis importante en el polo cognitivo. ¿Listo? Y algo que aquí les puede ayudar a ustedes es la aplicación del Mini Mental Test o del test o prueba de MOCA, que ayuda mucho cómo hacer esa evaluación, orientación, memoria, abstracción, etcétera, para ir evaluando esos dominios. ¿Listo? Y lo más importante que quiero que anoten y que tengan muy presente es que aquí, en esa exploración, tenemos que verificar la información a partir de las quejas subjetivas y objetivas que nos da el paciente, pero ojo, sobre todo las quejas subjetivas y objetivas que nos da el familiar acudiente o cuidador del paciente. ¿Listo? El paciente probablemente no va a reconocer todo su déficit. El paciente probablemente no nos va a decir toda la información. El paciente incluso se puede molestar porque uno le haga preguntas relacionadas con la parte cognitiva y comportamental. Pero el familiar, la enfermera, el cuidador, el acudiente, sí nos puede verificar que ya no se acuerda de la fecha, que ya no me llama por el nombre, que un día se fue para el baño y salió sucio porque no se limpió, o que un día salió para la calle y se perdió y lo encontraron por allá en el CAI porque el viejito se perdió, que otro día dejaron la llave del gas abierta y cuando llegaron, mejor dicho, eso estaba intoxicado por gas, o que botó las llaves. Todo ese tipo de detalles, finalmente los que lo pueden decir un poco más objetivamente son las personas que están con el paciente. ¿Listo? Entonces, en esa parte del diagnóstico clínico, ese relato, esa información que nos da tanto el paciente, pero sobre todo el familiar, es fundamental. Y
vuelvo y les insisto en que dentro de los instrumentos que ustedes pueden aplicar como médicos generales y que les recomiendo además que los saquen en una copialinita chiquita, ya se los había dicho hace tiempos en las primeras clases, es el Minimental y el MOCA para que cuando tengan la oportunidad lo puedan aplicar con los pacientes como una prueba complementaria, ¿listo? Y que les ayuda a explorar esa dimensión cognitiva, ¿vale? El segundo eslabón muy importante, chicos, son las pruebas neuropsicológicas. Entonces existe una especialidad que se llama la neuropsicología y ellos realizan unos exámenes muy largos, muy complejos y muy completos, donde evalúan todos los dominios cognitivos del paciente, los dominios ejecutivos, todo lo que necesitamos explorar para poder diagnosticar o descartar una demencia. Incluso a veces las evaluaciones son tan completas que nos alcanzan a dar hasta el diagnóstico del tipo de demencia que presenta el paciente. Entonces, ese también es otro elemento que se utiliza en el diagnóstico y que es muy importante. Desafortunadamente, a veces los pacientes ya le llegan a uno con una clínica tan clara, tan clara, tan clara de que tiene una demencia, pues que a veces sobra el pedirle una prueba neuropsicológica que, entre otras cosas, es dispendiosa, es costosa, es desgastante, toca hacerle MIPRES y todo lo demás. Pero de todos modos, si uno quiere objetivar el diagnóstico o si quiere tener un argumento, digamos, como un poco más fidedigno de la situación, pues digamos que vale la pena hacerlo. ¿Listo? Perdón. Y sobre todo cuando hay situaciones de orden legal o intereses de tipo legal, pues vale la pena hacerlo, porque a veces se quiere que para la herencia, que el traspaso de una propiedad, etcétera. Entonces muchas veces por esa parte pues nos apoyamos. O sencillamente cuando uno quiere tener la claridad específica y completa sobre el diagnóstico, pues lo puede pedir. ¿Listo? Y el tercer eslabón es los exámenes paraclínicos y las neuroimágenes. Entonces existe como un kit de tamizaje, estudio y seguimiento de los pacientes que están, digamos, como que siendo valorados por demencia, que se puede, digamos, que pedir o que se puede, pues, digamos, que utilizar, y básicamente es justamente un cuadro hemático, unos electrolitos, una glicemia, una función renal, una función hepática, la TSH, también pedimos BDRL, también pedimos el VIH, ¿sí? Es decir, el espectro de hematología general, metabólica, infecciosa, ¿cierto? Para descartar otras causas. También se piden, por ejemplo, los niveles de ácido fólico, los niveles de vitamina B12 para mirar si hay déficit y pues de esa forma hacer la suplencia que corresponda. Y también la neuroimagen, bien sea un TAC o bien sea una resonancia, donde vamos a ver si hay tumores, donde vamos a ver si hay hemorragias activas, donde vamos a ver si hay, digamos, áreas de isquemia, lesión o infarto a nivel cerebral. También vamos a ver la distribución de la sustancia blanca, la sustancia negra, ¿cierto? Todo esto lo vamos a observar a nivel de una neuroimagen. Vamos a ver si hay áreas de leucoencefalomalacia, o cualquier otro cambio que nos sugiera deterioro estructural del cerebro que justifique, digamos, como esa apreciación de pues el déficit cognitivo asociado al deterioro estructural del paciente en términos del sistema nervioso. ¿Listo? Y el cuarto eslabón, que es muy importante, es que, digamos, el diagnóstico sea colectivo. Es decir,
vale la pena que el paciente con demencia lo vea el psiquiatra, lo vea el neurólogo, lo vea la psicóloga o el psicólogo y mucho mejor si es neuropsicología, ¿cierto? Para poder hacer como un diagnóstico muy integral y tal vez que cada uno desde su dimensión o desde su competencia pues haga la intervención que corresponde, ¿sí? En el caso mío, donde yo soy el coordinador de psiquiatría, yo personalmente empiezo mi estudio del paciente, hago un diagnóstico inicial, lo remito a neurología, espero el concepto de neurología, me alimento del concepto de neurología, apoyo el concepto de neurología, intervengo desde psiquiatría en lo que a mí compete, etcétera, y me siento mucho más tranquilo y siento que, digamos, al paciente se le está dando lo mejor cuando se está haciendo como ese proceso conjunto. Ahora bien, si uno quiere intervenir mucho más ampliamente, pues terapia física, terapia ocupacional, recreación, todas otras áreas y otras disciplinas pues también pueden intervenir. Y de hecho, así es que se hace el diagnóstico en instituciones especializadas, por ejemplo, como en clínica de memoria que hay en la Fundación Santa Fe o que hay en el Hospital San Ignacio. Entonces los pacientes los ven, todos los que hemos dicho, también los ve medicina interna, los ve geriatría, etcétera, porque se requiere pues como de un diagnóstico mucho más complejo y mucho más completo. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que hacemos el diagnóstico de nuestros pacientes con demencia. Les voy a pedir un minuto de descanso y ya regreso, por favor.
Listo, chicos, muy bien. Muchas gracias por la espera. Vale, entonces queda claro el tema del diagnóstico. No se olviden la importancia del diagnóstico clínico, una buena historia clínica, una buena exploración física y mental. El relato del familiar es súper importante, o del cuidador, o del acudiente, o como lo queramos llamar. El complemento que nosotros mismos en nuestra evaluación mental podemos hacer a través del Minimental o el MOCA, toda la parte de exámenes de laboratorio, neuroimagen, toda la parte de ese tamizaje y seguimiento y control, las pruebas neuropsicológicas cuando pues corresponden bajo el protocolo que corresponda, y también ese diagnóstico multidisciplinario con pues digamos neurología, psicología, psiquiatría mínimo y otras especialidades pues si se requiere. ¿Listo? Bien, y ya por último entonces vamos a hablar del tratamiento. ¿Listo? Entonces pues hay como unas premisas grandes del tratamiento, y es que debe ser un tratamiento integral, biopsicosocial, con profesionales, debe ser multidisciplinario, por eso es lo que les decía anteriormente, ahí está neurología, psicología, neuropsicología, psiquiatría, nutrición, medicina general, medicina interna, geriatría, terapia ocupacional, etcétera. Entonces debe haber un tratamiento que sea de verdad multidisciplinario. Tiene que ser un tratamiento incluyente, donde la familia también haga parte del mismo, y el enfoque con la familia tiene que ser un enfoque de mucha psicoorientación, de mucha psicoeducación, porque realmente la familia o los cuidadores son los que tienen que recibir realmente el manejo del paciente y hacerlo. En la consulta uno formula medicación, pero el que está con el paciente es el que lo cuida y es el que sabe cómo se comporta y cuáles son las necesidades. Entonces, el tratamiento también tiene que incluir y velar también un poco porque la familia o los cuidadores estén ahí y estén activos y sean asertivos con lo que tienen que hacer, pero además también hay que protegerlos porque se puede producir un poco de síndrome de burnout. Entonces, pues hay que evitar también pues como ese tipo de situaciones y conflictos que se puedan presentar. ¿Listo? Pero ya hablando como de los diferentes eslabones del tratamiento, pues digamos que el primer tratamiento, como todo en salud o en medicina, pues debe estar enfocado, debe estar orientado hacia la prevención. ¿Listo? Entonces, lo más importante es que nosotros prevengamos las demencias, y digamos que se han como promovido una serie de cosas que pueden ayudar a evitar esto, ¿no? Entonces, desde ya que están ustedes jóvenes, hay que tener estilos de vida saludables, no consumo de licor, no consumo de cigarrillo, no consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, está descrito que las personas que consumen marihuana antes de los 21 a 25 años son personas que tienen una mayor friabilidad cerebral en cuanto a los procesos de cognición y memoria. Entonces, cuanto más podamos evitar el uso de marihuana, y mucho más en edades tempranas, pues probablemente eso favorecerá también el neurodesarrollo, la neuroejecución, y evitará pues la neuroinvolución que tiende a presentarse con el tiempo. Todo este tema de la dieta mediterránea, las dietas saludables, las dietas ricas en antioxidantes, la reducción de los radicales libres, el manejo, digamos, de contaminación y exposición ambiental, el peso saludable, la disminución del riesgo cardiometabólico, todas esas cosas de prevención general, pues van a impactar también en cuanto a el manejo de esta situación, en términos de evitar algunos factores de riesgo que pues se produzcan alrededor de la posibilidad de tener una demencia. Lo que preguntaba la compañera, que es digamos lo que ella había leído, es lo contrario, y es que necesitamos que la gente se prepare, o sea, leer, estudiar, hacer crucigramas, sopas de letras, sudokus, es decir, tener el cerebro activo. Yo siempre lo he llamado como gimnasia cerebral, ¿sí? Son factores que pueden ayudar o que pueden proteger a las personas de tener un deterioro, y si lo llegasen a tener, pues que no sea tan pertinaz. ¿Listo? En ese marco de la prevención, cuando ya tenemos la enfermedad, pues lo que tenemos que prevenir es que se progrese rápidamente, que el paciente se descompense, que su evolución sea poco satisfactoria, y de la mano
para evitar o para trabajar ese tipo de cosas, pues están esas mismas situaciones generales que habíamos dicho. Yo ya puedo tener demencia, pero me pueden activar cerebralmente, me pueden activar cognitivamente, me pueden activar físicamente, me tienen que tener bien mi componente físico, orgánico, metabólico y todo lo demás. No debo tener exceso de peso, no debo tener diabetes o cualquier otra cosa que pueda afectar. Entonces, ahí también hay un eslabón de prevención aun cuando ya se tenga la enfermedad para prevenir o evitar pues un deterioro mayor, ¿sí? Y dentro de ese eslabón de la prevención en el paciente que ya tiene la demencia, muy importante, y vamos a hablar de eso en un ratico, prevenir el delirium, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene demencia y presenta un delirium, el delirium se mejora, el delirium se corrige, ¿cierto? Pero la demencia queda, y además de quedar, queda ya un grado de deterioro mayor por ese estrés o por esa noxa que presentó el paciente, ¿cierto? Asociado pues a ese episodio de delirium pues que está ahí presentando. Entonces hay que evitar y prevenir el delirium también. ¿Listo? Entonces ese sería como el eslabón, ya el primer eslabón específico, que es el de la prevención antes de la enfermedad y con la enfermedad. Ya teniendo el paciente con el diagnóstico, el segundo eslabón del tratamiento, pues es cuando se decide el manejo farmacológico, y el manejo farmacológico, pues obviamente implica el que se haya hecho un tamizaje y una detección temprana o un diagnóstico temprano que me permite a mí tener al paciente en un estadio inicial o intermedio donde van a ser muy útiles los medicamentos antidemenciales. Tenemos 3 medicamentos antidemenciales famosos, que son la memantina, la rivastigmina y el donepezilo, los cuales tienen por objeto evitar la progresión rápida de la enfermedad o el deterioro progresivo rápido de la enfermedad. Y por eso, para que realmente sean efectivos, lo ideal es que los podamos poner en las primeras fases de la enfermedad. A veces a uno le llegan los pacientes ya muy avanzados y ya muy seguramente el efecto del medicamento va a ser mínimo o nulo. Por eso lo ideal es que nos lleguen en estas etapas tempranas o primarias o intermedias para poder utilizar este tipo de medicamentos. ¿Listo? Que serían los antidemenciales. Vuelvo y les digo, el objeto o el objetivo mejor de estos es la reducción de la progresión rápida. Luego vendría entonces el tratamiento psicofarmacológico por psiquiatría, ¿sí? Que es la inducción de medicamentos psiquiátricos o psicofármacos para el control de los síntomas que se presenten. Es importante aclarar y tener muy presente que la intención de poner medicamentos psiquiátricos está orientado única y exclusivamente al control de los síntomas y a facilitar el manejo del paciente. Que el paciente está muy agresivo, entonces le doy algo para que no esté tan agresivo y lo puedan manejar. Que el paciente no está durmiendo, pues entonces le doy algo para mejorar su patrón de sueño. Que el paciente está, no sé, psicótico, ¿sí? Alucinando o cualquier otra cosa, pues también entonces le damos algo para controlar esos síntomas. Pero des en cuenta que en ningún momento estamos como promoviendo que se va a curar el paciente, que se le va a devolver la memoria, que va a volver su funcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, muy importante que nosotros tengamos presente que la utilización de los psicofármacos es solamente con fines, entre comillas, digamos, paliativos, que es control de los síntomas y facilitar el cuidado del paciente. Porque hay pacientes que realmente son muy difíciles de tratar, son muy difíciles de manejar y pues eso nos impide pues poder, digamos, darles una mejor calidad de vida a ellos y a los que están pues también asociados a ellos. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro objetivo desde la intervención psiquiátrica. Y luego vendría toda la parte de la intervención complementaria,
pero que es unida a este proceso, y sería todo el manejo conductual, ¿sí? Que son límites, señalamientos, afecto y toda la parte terapéutica, parqués, dominó, televisión, radio, lectura, juegos, deporte, caminata, maquillaje, manualidades, etcétera, que serían también como esa gimnasia cerebral de la que estamos hablando. ¿Listo? Entonces les di unas pautas generales y globales del tratamiento y ya luego hablamos de 4 eslabones, el eslabón de la prevención, el cual lo dividimos en antes de la enfermedad y con la enfermedad. Luego hablamos del eslabón de la intervención farmacológica, el cual lo dividimos en la intervención farmacológica con los antidemenciales y la intervención farmacológica con los psicofármacos, antecedido obviamente de un tamizaje y un diagnóstico temprano. Y finalmente toda la parte complementaria de actividades terapéuticas que se le deben y que se le pueden hacer a nuestro paciente. ¿Listo? Muy bien. Quiero, por favor, que anoten las siguientes 5 recomendaciones que les voy a dar para el manejo de los pacientes, porque digamos que esto le ayuda muchísimo a los pacientes, pero sobre todo a los familiares de los pacientes, que son a los que realmente uno les tiene que poner más atención en estos casos, porque son los que van a llevar el caso como tal. ¿Listo? Entonces, la primera recomendación es seguridad y acompañamiento. ¿Listo? Hay que favorecer que los pacientes estén acompañados, hay que favorecer que los pacientes estén, pues digamos que en unas condiciones de seguridad, que no se vayan a quemar con la estufa, que no se vayan a meter al baño con líquidos caliente y de pronto se quemen, que no va y se caiga, que no va y se pierda, etcétera. ¿Eso qué implica? Que alguien tiene que estar pendiente del paciente, lo tiene que observar, lo tiene que cuidar y tiene que asegurar el sistema para que no le ocurran ese tipo de cosas. ¿Listo? Uno todavía escucha cosas como, por ejemplo, yo en el día estoy con él, pero en la noche está solo. Eso no sirve para nada. En la noche perfectamente una persona se puede caer, se puede tropezar, le puede dar por prender la estufa a medianoche porque cree que ya amaneció y dejarla prendida. Y de hecho, así es que han ocurrido muchas catástrofes y muchos problemas. Entonces, primer punto, seguridad y acompañamiento. Segundo punto, estimulación afectiva y cognitiva. Y ahí viene un poco lo que les acababa de decir. Entonces, necesitamos que el paciente tenga límites, señalamientos, que tenga órdenes, instrucciones, lineamientos, pero también al mismo tiempo necesita mucho afecto, mucho cariño, mucha comprensión, ¿cierto? Y en la parte cognitiva, todo lo que les acabo de decir. Y uno debe dar como 100 posibilidades porque a la gente casi siempre empiezan a decir no le gusta, no le gusta, no le gusta, no lo hace, no lo hace. Y no es cuestión de decir sí o no, es cuestión de que lo haga porque lo tiene que hacer, porque es lo que le va a ayudar a estar mejor de la cabeza. ¿Listo? Entonces vuelvo y les digo, baile, canto, música, lectura, pintura, escritura, dominó, parqués, damas chinas, manualidades, maquillaje, ver el noticiero, leer el periódico, origami, mirar fotos, hacer reminiscencias de la familia, jugar stop, sudoku, sopas de letras, juegos de mesa, ejercicio físico, adivinanzas, refranes, ¿sí? Los que sean más sofisticados, por ejemplo, todas estas cosas de 3D y todo eso es buenísimo para ellos y los estimula bastante. Conversación, preguntas continuas de fecha, hora, día, cédula, cómo se llama él, quiénes son sus hijos, etcétera. Son cosas que ayudan a los pacientes a estar en actividad cerebral. ¿Listo? Tareas muy básicas de la casa, organizar las medias, organizar la ropa interior, desgranar una arveja, desgranar una mazorca, que estamos haciendo una torta, pues póngalo a que dé vueltas allá a la masa, que eso ayuda y eso vincula al paciente y lo estimula y lo motiva. ¿Listo? Pero no puede ser que el paciente se quede todo el día sentado en una silla durmiendo.
¿listo? Porque eso no le va a servir para nada. El tercero, que es muy importante, entonces, es el cumplimiento del tratamiento psicofarmacológico. Entonces, si se le mandó el antidemencial, que le den el antidemencial, que le pongan el parche, que le den la pastilla, si le estamos dando el haloperidol, que le den las gotas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y el cuarto es el cumplimiento, ese es el cumplimiento del tratamiento farmacológico, que además quiero hacerles énfasis que por parte de psiquiatría lo que damos es lo que el paciente necesita. Generalmente les damos antipsicóticos por los síntomas pues psicóticos que presentan. Algunas antipsicóticos como por ejemplo la quetiapina les ayudan a regular la ansiedad, el comportamiento y los sedan un poco por la noche, entonces es como multiusos. Les damos antidepresivos que a veces los activan un poco más, sobre todo cuando tienen muchos síntomas como de poca actividad, como de poca productividad o de mucha ansiedad también. Evitamos darles benzodiazepinas porque los pueden confundir más. Podemos dar medicamentos como la trazodona, por ejemplo, como la levomepromacina cuando tienen problemas de sueño, ¿sí? Pero digamos que hay que darle al paciente lo que necesita, pero digamos que también con una indicación y también con algunas contraindicaciones. ¿Listo? El cuarto punto que es muy importante y que lo vamos a conectar inmediatamente con el tema de delirium, ¿listo? Es justamente el control orgánico, es decir, que el paciente esté bien médicamente hablando, orgánicamente hablando, ¿listo? Cuando usted asegura el control orgánico, pues entonces va a generar en ese mismo eslabón la prevención del delirium, ¿sí? Y frente a un delirium, pues la activación de las medidas antidelirium para que este no sea tan severo, ¿listo? Recordemos entonces que el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico multisintomático con causa identificada, tratada, reversible, ¿listo? De presentación aguda, abrupta y fluctuante, que se puede dar por una descompensación orgánica, por medicamentos, por anestésicos, por estrés o por cualquier otra situación, que al mejorarla va a revertir esos síntomas, aunque en el caso del paciente con demencia va a dejar el déficit propio de la demencia, el cual puede quedar acentuado por el estrés que se vivió a partir de ese síndrome neuropsiquiátrico que vivió. La característica fundamental del delirium dentro de ese aspecto de ser un multisintomático es que va a cursar con alteración del estado de conciencia. Y vamos a encontrar ansiedad, irritabilidad, delirios, alucinaciones, agitación o también todo lo contrario, hipoactividad, mutismo, regresión, ¿cierto? Entre otros síntomas, pero siempre acompañados de alteración de la conciencia, de presentación fluctuante, de disrupción, de presentación abrupta, aguda, ¿listo? Y obviamente con una causa identificada que se puede tratar y que puede hacer que revierta lo agudo de los síntomas. El delirium, recuerden que puede ser hiperactivo, que básicamente es el que más se diagnostica y donde todos los síntomas están a la alta, el que está agitado, el que está alucinado, el que está violento, el que está irritable, ¿listo? O puede ser un delirium hipoactivo, que sería todo lo contrario en términos de signos y síntomas, y que es el que tiene mayor riesgo de morbimortalidad. Y también existe un delirium mixto que comprende aspectos del hiper y del hipoactivo, es decir, donde vamos a ver más clara esa fluctuación del estado de conciencia y del comportamiento del paciente, y que en la práctica clínica es el que más frecuentemente se ve y realmente es el que más frecuentemente nosotros estamos enfrentando. Además de los síntomas anteriormente dichos, el paciente puede presentar confabulación, confusión, alteración de la atención, alteración de la memoria, puede presentar también falsos reconocimientos, inversión del ritmo circadiano, etcétera.
Generalmente, y para el caso de ustedes que están en medicina interna, pues las causas más identificadas de un delirium para este tipo de pacientes son las descompensaciones orgánicas, desequilibrios hidroelectrolíticos, procesos infecciosos, alteraciones metabólicas, ¿cierto? Interacciones farmacológicas, polifarmacia, algunos medicamentos específicos pueden inducir el delirium, entre otras causas. No obstante, cabe aclarar acá de una vez que el delirium no solamente se presenta en los pacientes con demencia, sino se puede presentar en cualquier paciente, jóvenes como ustedes, medianos como yo o adultos mayores como de los que estamos hablando, se puede presentar. No solamente se presenta por patología orgánica, patología clínica o de medicina interna, también, por ejemplo, se puede presentar el delirium postquirúrgico asociado a una cirugía por el estrés de la cirugía, por los anestésicos, por el dolor, ¿sí? Porque puede haber deshidratación, porque pueden haber muchas pérdidas de electrolitos, de fluidos, etcétera. Entonces, hay muchas otras condiciones donde se presenta también el delirium, ¿listo? Solo que, como estamos hablando de demencias, pues estamos haciendo esa conexión porque desafortunadamente el paciente con demencia tiene mayor riesgo de presentar un delirium cuando tiene una descompensación física u orgánica. Tanto así que el diagnóstico es delirium sobrepuesto a demencia. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan claro y lo tengan presente, y por eso lo conectamos con nuestra clase de demencias, porque corresponde a un criterio de riesgo el hecho de tener demencia para poder tener delirium, y ya sabemos que la demencia mayormente o generalmente o frecuentemente la vamos a encontrar es en pacientes adultos mayores que tienen una serie de comorbilidades médicas que los pueden descompensar fácilmente. ¿Listo? Entonces, eso para que ustedes lo tengan ahí claro y lo tengan presente, por favor. ¿Listo? Importante recordar que el delirium, entonces, en esa clasificación que dimos, pues nos va a caracterizar las necesidades de intervención. Intervención que va a ser, por un lado, con las famosas medidas antidelirium, ¿cierto? Y con las medidas farmacológicas que vamos a nombrar a continuación. Sin embargo, antes de hablar del tratamiento, es importante que ustedes tengan claro que otros factores, como por ejemplo, la edad, mayores de 60, ser hombre, por ejemplo, estar en cuidados intensivos, haber estado intubado, tener una hospitalización prolongada, tener deprivación de estímulos sensoriales, cursar con un proceso infeccioso, metabólico, alteración hidroelectrolítica, dolor, polifarmacia, ¿cierto? Pueden ser algunos de los factores que puedan precipitar o que puedan perpetuar un delirium como tal, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso también ustedes lo tengan ahí presente en cuanto a esa estadificación de posibles factores de riesgo para que un paciente nos pueda presentar el delirio. Retomando el cuarto eslabón del tratamiento de la demencia y hablando del tratamiento del delirium, entonces dijimos que ese eslabón era el control orgánico que nos lleva a la prevención del delirium, y si se presenta el delirium, la activación de las medidas antidelirium, ¿no es cierto? Entonces, hablando del tratamiento del delirium, tenemos un enfoque importante que son las medidas antidelirium, que sería todo el tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es ese tratamiento no farmacológico? Pues es muy parecido a lo que ya hemos dicho para el paciente con demencia en general. Activación de estimulación afectiva y cognitiva, que día es hoy, dónde estamos, qué fecha, para que el paciente como que se reacondicione nuevamente. Promover la vía oral rápidamente, evitar la deshidratación, favorecer la deambulación, favorecer las necesidades del paciente. Si tiene gafas, pues que tenga las gafas para que pueda ver. Si usa audífono, pues que tenga el audífono para que pueda escuchar. ¿Listo? No deprivarlo de los estímulos sensoriales, eso es muy importante, de tal forma que si está de día, abrimos la cortina para que se dé cuenta que está de día. Si está de noche, cerramos la cortina porque está de noche. Es importante el acompañamiento, es importante que el ambiente sea como muy familiar para el paciente, que le permita como sentirse realmente en casa, entre comillas, ¿listo? Que quien lo acompañe lo esté reubicando constantemente.
Por eso la necesidad del reloj, el calendario, ¿cierto? Será esencial y será fundamental en este tipo de pacientes. Evitar cambios bruscos de locación porque eso los puede confundir aún más, ¿listo? Y obviamente pues hacer toda esa reactivación cognitiva que sería lo que más le favorecería al paciente como medidas antidelirium, ¿listo? Las cuales vamos a aplicar en ese cuarto eslabón del tratamiento de la demencia y obviamente en el tratamiento activo del delirium. ¿Listo? Entonces, por último, el tratamiento farmacológico del paciente con delirium tiene dos nodos importantes. El primero es el manejo de la enfermedad de base, es decir, de la situación que está causando el delirio. Si es una deshidratación, pues hay que hidratarlo. Si tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, pues hay que ponerle el catrol, el natrol, lo que el paciente requiera. Si tiene un proceso infeccioso, pues el antibiótico. Porque de nada sirve que yo active todas las medidas antidelirium, que le dé todas las dosis de antipsicótico o del medicamento que vaya a utilizar y todavía no le traten la infección urinaria o la condición hidroelectrolítica o metabólica o que corresponda. ¿Listo? Importante utilizar las dosis correctas y adecuadas de medicamentos y evitar la mayor cantidad de medicamentos porque esa combinación y ese exceso pues pueden favorecer también el mismo delirio. Entonces, lo primero es tratar la causa y ya desde psiquiatría, con el mismo enfoque de la demencia, lo que hacemos es tratar los síntomas. Generalmente lo que más se presentan pues son los síntomas de hiperactividad o los síntomas mixtos, los síntomas como la psicosis, las alucinaciones, la desorganización de la conducta y del pensamiento, que básicamente se tratan con neurolépticos, es decir, con antipsicóticos. Usamos siempre aloperidol, excepto en los casos donde está realmente contraindicado, pero en la gran mayoría de los casos lo usamos y como les decía en una clase anterior, sigue siendo un medicamento por excelencia en muchos casos como en este y lo usamos en dosis bajas que favorecen el control de esos síntomas y disminuyen pues otros riesgos, ¿listo? Salvo condiciones donde esté contraindicado el aloperidol, pues deberemos utilizar otros medicamentos como por ejemplo la quetiapina o la risperidona o la olanzapina que pueden ser otra opción, ¿listo? El resto de medicamentos nos los reservamos si y solo si son estrictamente necesarios, ¿listo? O si pertenecen a un tratamiento previo del paciente o si hay una condición que nos obliga a hacerlo. Sin embargo, igual que en la demencia, evitamos el uso, por ejemplo, de benzodiazepinas, de hipnóticos, de medicamentos que sean muy sedantes, porque estos pueden aumentar la confusión del paciente y en vez de permitir que evolucione hacia la mejoría, pues podría de pronto también, digamos que desfavorecer. ¿Listo? En el caso del delirium hipoactivo, dejamos casi siempre un manejo expectante o dosis muy bajiticas de neurolépticos porque no queremos deprimir más al paciente. ¿Listo? En algunos casos hay estudios que han mostrado que los psicoestimulantes como el armodafinil o el modafinilo podrían ayudar a los pacientes con delirium complicado, con delirium refractario o con delirium hipoactivo severo. Sin embargo, pues son cosas que no se hacen en la práctica cotidiana como tal. ¿Listo? Pero básicamente la presencia de los neurolépticos y el evitar las benzodiazepinas, salvo casos o condiciones muy especiales, sería la recomendación. Una cosa importante para recordar, ya que estoy hablando del evitar las benzodiazepinas, es que recuerden que pueden haber diferentes tipos de delirium. Aquí estamos hablando del delirium general, ¿cierto? Asociado a una enfermedad médica en un paciente con una demencia, ¿cierto? Pero existe, por ejemplo, el delirium tremens, ¿listo? Recuerden que el delirium tremens es el delirium que se presenta por abstinencia por alcohol, y que puede ser en un paciente que tenga una demencia de Korsakoff, que es la demencia por alcohol. El delirium tremens sí es el delirium que tiene indicado el uso del lorazepam, que es una benzodiazepina, para el control de sus síntomas. Luego, también les advierto de una vez, tanto en el delirium como en la demencia, no es que esté 100% contraindicado el uso de las benzodiazepinas. Se recomienda de preferencia no usar. Pero si toca utilizarlas por alguna razón en un cuadro de delirium o en un cuadro de demencia que no sea Korsakoff o delirium tremens,
preferimos usar benzodiazepinas de vida media corta o ultra corta, como el bromazepam o como el triazolam, que por la vida media tan chiquitita, digamos que tienen menos efectos deleterios para el cerebro, pero digamos que en casos como el del delirium tremens, la medicación de elección sí es el lorazepam. ¿Listo? Entonces, eso como para tener claro en términos del delirium, que fíjense cómo lo conectamos con el tema de la demencia y ya hablamos de la epidemiología, hablamos de factores de riesgo, hablamos de la presentación clínica, hablamos de la definición y hablamos del manejo, que es un poco, y de los signos y síntomas que va en la clínica, como les dije, y su clasificación, que es un poco lo que ustedes tienen que saber sobre el delirio. Y volviendo al último punto del tratamiento de la demencia, que era el quinto, y con eso terminamos, entonces ese último punto puede sonar un poquito romántico, pero es muy real y es muy necesario, y yo creo que es el más importante, y es amor y paciencia. Los pacientes con demencia necesitan mucho amor, necesitan mucha paciencia. Los familiares también necesitan mucha paciencia porque viven ansiosos, viven estresados, los tenemos que orientar, los tenemos que educar, ¿listo? No hay necesidad de pelear con el paciente, no hay que atercar al paciente, no hay que burlarse del paciente, no hay que desesperarse porque pregunte 100 veces lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, el amor y la paciencia van a ser fundamentales para el manejo de estos pacientes en general. ¿Listo? Y con eso terminamos esta panorámica de demencia, dentro de la cual incluimos la revisión del delirium como elemento que puede ser desfavorecedor de la evolución de la demencia y que muy frecuentemente se presenta por los factores que anteriormente dijimos. Preguntas, dudas, inquietudes sobre delirium, sobre demencia, algo que quieran aclarar, ampliar o alguna cosa, por favor, chicos. Laura dice que No, todo profe. claro, Karen también dice que todo claro, que muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Ninguna pregunta? Hola, durito, Laura. Bueno, entonces parece que no hay preguntas ni comentarios adicionales. Por favor, entonces el ejercicio es realizar ese cuadro comparativo que les va a ayudar a tener como, digamos, esas diferencias claras y a tener como los tips también importantes para uno identificar cuál es uno y cuál es el otro. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces el delirium se presenta sobrepuesto a la demencia como tal. ¿Listo? Es probable que muchas de las cosas que hablamos acá ustedes las puedan poner en práctica, no solamente con sus pacientes, sino también de pronto con los abuelitos o con familiares cercanos o conocidos. Entonces, para que ustedes vayan viendo que esto es más cercano de lo que uno se imagina. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces muchas gracias por la asistencia. Los que no han mandado la tarea, por favor, la envían. Tienen plazo hasta mañana para hacerlo y dentro de 8 días nos reunimos para hablar de trastornos de conducta alimentaria desde un enfoque de la medicina general. ¿Listo? Feliz tarde para todos y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Doctor, muchas Hasta luego, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe.